Es un placer estar con estos autores y colegas y amigos de Brasil y Alfredo Caminos de Argentina. Yo estoy muy contento de poder nuevamente hablar con ustedes porque yo sé que también les interesa eh, no solo la comunicación y los medios de comunicación desde un punto de vista crítico, sino que también les interesa pues lo que hemos estado trabajando, que es justamente el tema del diccionario. Eh, Creo que el diccionario cumple un objetivo, una función bastante precisa, que es relacionar la comunicación con la narrativa, así de simple. Por tanto, todo aquello que se puede relacionar, tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista de los medios, como desde el punto de vista de las aproximaciones sociales, políticas, etcétera, todo eso ha sido bienvenido en este segundo volumen del diccionario. Como ustedes recordarán, pues hay un primer volumen en el cual han participado también aquí mis colegas, y luego en el segundo tenemos la incorporación de algunas temáticas y algunas voces que no estaban en el primer volumen. Por ejemplo, lo que es toda la parte del punto de vista de feminista o posfeminista sobre los medios de comunicación, que no estaba tan presente en la primera parte. Por lo tanto, tenemos también la incorporación de autores latinoamericanos que fueron invitados y que yo creo que han enriquecido muy mucho esta propuesta de segundo diccionario. Bueno, agradezco también en mi presentación a Lorenzo y a las invitaciones de Denny y Vicente. Y aprovecho la pausa para preguntarte, Lorenzo, el diccionario uno tenía la idea de que estábamos como haciendo el recorrido histórico de lo que era el cine y la televisión durante el siglo XX, dejando sentado que venía un siglo XXI en las narrativas, especialmente las audiovisuales. Luego descubrimos con el Teorías Narrativas 2 que ese mundo era mucho más amplio de lo que insinuaba el Teorías Narrativa 1. ¿Crees que, esta sería la pregunta, crees que justamente hay una incursión histórica sobre la modernidad, sobre la actualidad con el Diccionario de Teorías Narrativas 2? Bueno, si lo hay, no lo pretendía, pero evidentemente, voy a poner un ejemplo. Yo creo que la narrativa siempre se ha hecho eco de los tiempos escatológicos del mundo, es decir, formas de contar necesarias a partir ya del mismo momento de la creación del lenguaje, que en uno de los apartados del diccionario decimos que un apartado se llama biología y narrativa, que el lenguaje nace porque necesitan los seres humanos contar cosas. Es decir, que nuestros primos, después de que fueron solamente monos y empezaron a ser ya homínidos, pues querían contar, y para contar entonces se ha ido inventando el lenguaje, cosa que me parece extraordinaria. Eso quiere decir entonces que ya desde un inicio de la capacidad que tenemos nosotros de poder comunicar, siempre ha estado presente el afán de contar. Entonces, ¿qué pasa con los grandes, digamos, monumentos de la historia de la comunicación y del arte, como en el caso del cine, por ejemplo? El cine siempre se ha dicho que es una forma de conocer la narrativa sin necesariamente entrar en la literatura. O bien que el cine, de alguna manera, ha querido representar la realidad a través de elementos simbólicos o a través del juego, a través de las fantasías, etcétera. Es decir, que estaría también inscrito en la necesidad de la comunicación por la imagen o de expresión de la imagen
lo que es el nacimiento y la evolución del cine. Lo que últimamente, en los últimos, yo creo que los últimos 5 años, ha entrado un factor muy interesante en el ámbito de los estudios del cine, que es el concepto de la experiencia. Es decir, que más allá del hecho de la simple identificación con los personajes, la empatía con las historias, el posible reconocimiento que haya con la realidad, el cine es una forma perenne de evolución en sí misma. ¿Por qué razón? Porque el cine hace parte de la tecnología, hace parte de la investigación. Por ejemplo, toda la investigación que hay sobre la cámara de cine es interesantísima, porque allí está inscrito el concepto de investigación. Es decir, que siempre el cine es algo más. Es decir, que están representadas las artes, o el cine busca de alguna manera las artes, porque las artes son representación de la realidad, y porque los cineastas vienen justamente de un tipo de realidad que necesita ser contada. Entonces, el tema de la posmodernidad, bueno, yo creo que hay una historia muy interesante de acercamiento, no necesariamente a través del cine, sino a través de lo que podríamos llamar la incorporación de, por ejemplo, la digitalización en la comunicación. Si ustedes recuerdan, Gibson en el año 90 publicó un disquete. Ese disquete, ya saben que es el gran padre del ciberespacio, del cibermundo. Y ese disquete, mientras se leía, se iba destruyendo. Dicen que queda uno. Evidentemente, ese que tiene un disquete no lo quiere soltar porque sabe que si se lee, se va a destruir, ¿no? Pero fíjense que el 2018, Bansky, recordarán ustedes a este gran artista de las paredes, ¿no? Este hombre que pinta por las paredes, etc. Bueno, él creó, no sé si recordarán la imagen de una niña con un globo rojo, que tuvo muchísimo éxito. Y entonces a él se le ocurrió repetir esa niña en un cuadro para llevarlo a la subasta de Sotheby's, ¿no? Y se subastó por algo así, 19 o 20 millones o algo así. En el momento en que se presenta a la persona que lo ha comprado, recordarán ustedes que empieza a deshacerse el cuadro. Queda la parte de abajo queda colgando totalmente deshecho. Bueno, para mí es un ejemplo también de lo que ha pasado con los medios, es decir, los medios tienen una atracción enorme, una fascinación enorme, porque permanecen, pero no hay que olvidar que los medios son también el relato, diríamos, de un evento, de un hecho que acaece en un momento y luego ya no está. Y ese momento, ese evento, es lo que siempre están buscando los artistas. Entonces, cuando se dice que se acabaron, no, los años 90 se acabaron ya o los 80, las grandes narrativas. Bueno, se acabaron las grandes narrativas, pero nosotros incluso la gran narrativa es una narrativa, por lo tanto el hecho de decir, esto se acabó, señores, estoy poniendo punto final, ¿a qué? A una historia que está comenzando de nuevo. Esto es como el triángulo famoso de Teilhard de Chardin, este gran jesuita, teólogo y filósofo, que decía que el mundo, desde el desorden de la creación, tiende a llegar a un punto de perfección, es decir, que todo se va ordenando en un punto. Pero luego dejaba la duda de si esa tendencia
a encontrarse en un punto, no haría que esas líneas no siguieran divergiendo, con lo cual encontraríamos de nuevo una nueva realidad, ¿no? Bueno, el concepto del instante, del tiempo, etcétera, que es continuo. Bueno, pues quizás me he excedido, ¿no? En la metáfora, pero yo creo que si hay modernidad en los medios de comunicación y fundamentalmente en el cine, hacen parte del deseo constante del deseo y el derecho y la necesidad de contar por parte de la gente. Por lo tanto, se echa mano a todo lo que se pueda tener, incluso a elementos que son fugaces, que van a desaparecer pronto. Y nosotros tenemos la historia del cine, que es constantemente la lucha, la batalla por conservar lo que era la película de nitrato, etcétera, y ahora conservar fundamentalmente las formas de narrar de muchas digamos, culturas que están desapareciendo y que a lo mejor pues nunca habrán conocido o nunca habrán hecho cine. Y muchos cineastas piensan que a lo mejor podríamos haber encontrado allí algo fenómeno enorme para poder contar y trasladarnos al nivel de lo que es la cinematografía, hechos, personas, mundos, etcétera, interesantes. Esto me lleva a una pregunta que reflexiono. Si antes de Lumière, antes de la proyección pública, el cine estaba en unos aparatos muy personalizados, ¿no? Los kinestoscopios donde lo veía una sola persona. Y después de 110 años, 120 años, el público en general volvió a mirar en un celular de nuevo en una visión individual la película o la expresión, el noticiero televisivo, lo que sea. Pero en el diccionario y en la conversación contigo, Lorenzo, surge que eso ha ocurrido con cierta tecnología. El mismo diccionario nos dice, hay un mundo más amplio que es el recorrido que hizo la tecnología de individual a individual, pasando en el medio por la proyección pública, y nos encuentra ahora en una nueva dimensión, mucho más amplia, porque eso es lo que nos demuestra el diccionario, lo estás diciendo. Entonces, la pregunta sería, ¿son los medios? ¿Es la necesidad de la gente de comunicarse no solo individualmente, sino grupalmente? ¿O es la tecnología que nos está preparando un nuevo terreno? Bueno, hay todo un aparato teórico que ha estado discutiendo, sobre todo por parte de los franceses, sobre si lo que nosotros vemos en un teléfono como este es cine. Uh-huh. ¿Es cine o no es cine? Muchos dicen, se acabó el cine en el momento que salió de la sala cinematográfica. Es otra cosa. La sala cinematográfica, eso es el cine. Hay un proyector que está detrás de los espectadores y está proyectando sobre una pantalla sombras y luces. Eso es el cine. Claro, el tema es que el cine probablemente si va a sobrevivir, a lo mejor va a sobrevivir en todo tipo de aparatos. Hay mucha gente, yo conozco amigos que proyectan desde el mismo teléfono móvil, proyectan para sus amigos o en el barrio, proyectan una película a través de un proyector sobre una pared. Y la gente está feliz. ¿Y eso es cine o no es cine? ¿No? ¿Qué es lo que está viviendo la gente? Entonces la gente está viviendo una experiencia, la gente no está pidiendo digamos, la materia propiamente de lo que fue el cine, sobre todo en su dimensión ya sonora, con el color, etcétera, que era mucho más que eso, que era el contar historias a un público que se identificaba y esa identificación se convertía en emoción y esa emoción era colectiva, que es lo que justamente se sigue conservando ahora en este momento. Entonces, ¿el cine depende del medio material o no?
Esto es uno de los temas. Y en segundo lugar, ¿qué significa ser espectador de cine? Es decir, que el espectador de cine individual no es un espectador de cine, es otra cosa, o bien el espectador de cine es mucho más que simplemente una persona que paga una entrada y que se va a un lugar mucho más concreto. Es decir, que la ritualidad de la construcción de la caparazón que había desde el siglo comenzado el siglo XX para el cine, ¿es o no es esto indispensable? Ya saben que hay una serie de elementos, el MaxCine, todos estos diferentes tipos de investigaciones y de eventos que se hicieron con la gran tecnología que han tenido pues la vida que han tenido. La gente al final se queda con qué? Con ver el cine en lo que sea. La gran discusión ahora en este momento ha sido, y personas relevantes en el mundo del cine están a favor y otras en contra, si las plataformas del cine son o no son cine. Es decir, que los Netflix y compañía, etcétera, bueno, ha habido una batalla campal contra esto, desde el mismo momento también con los libreros y el mundo de los libros en contra del ebook. Bueno, ¿qué pasa? Que nunca como ahora hemos podido tener acceso a todas las cinetecas del mundo, a todas las grandes películas. Yo estoy viendo películas rusas, estoy viendo películas japonesas, etcétera, que no había podido ni imaginar que las podía ver, porque no aparecen en los festivales, porque no las programan los industriales del cine y porque es muy limitado el elemento puramente de cineteca. Así que la cineteca ya saben que no existe además en todos los pueblos. Por lo tanto, tenemos una cineteca en la pantalla de televisión, aquí o en el computador. Eso es impagable. Y esto, para mí, es lo mismo que pasa a nivel cultural con YouTube. Vale. El famoso YouTube que todo el mundo dice, pues que esto es una cosa, es una vergüenza, no puede ser que se escuche música allí. Miren, yo creo que por primera vez el mundo tiene acceso a las mejores orquestas, los mejores intérpretes de la música clásica a través de YouTube. Están todos los conciertos, todas las óperas, está todo ahora en YouTube. Que lo podías escuchar mejor con grandes aparatos que valen muy caro y todo lo demás, o yendo a los conciertos, pero ¿cuántos teatros de concierto hay en los países actualmente que estén financiados y que no se estén muriendo por falta de atención de parte de los gobiernos, etcétera? Muchísimo que están cerrando o se queman y ya no se abren nunca más. No hablemos de Latinoamérica, donde el acceso es terriblemente difícil. Y gracias a eso que soñó, recuerdan ustedes con esa película en donde pone a escuchar a los indígenas la ópera y todo lo demás, nos hizo soñar a todos de que era posible escuchar, incluso en los medios más inhóspitos, escuchar una ópera, escuchar música, ¿no? Así es que yo creo que a tu pregunta, Alfredo, yo soy mucho más optimista en el sentido de que el mundo va y las tecnologías pues van detrás del deseo de las personas y no al revés. Ahora, si te ofrecen lo que te ofrezcan, evidentemente, pues tú lo vas a utilizar, lo vas a tener, ¿no? Bueno, esto dispara 1000 preguntas más, ¿no? Pero voy a dejarle a Vicente y Denis que seguramente quieren preguntar algo. Vicente, está fechado. Está cerrado esse microfone. Perdão. Eu queria perguntar a Lourenço, como vês, então, neste momento, a cultura transmídia que está levando uma parte da produção narrativa del público hasta las grandes produções, como vimos em
Star Wars, cuando Star Wars incorpora en su narrativa una creación de algunos fans que trabajaban con la idea de una tropa específica, una tropa militar de guerra, y esta tropa está incorporada ahora entre las tropas del universo narrativo de Star Wars, cosas que no imaginábamos. Entonces, pregunto a ti, ¿cómo te parece esta expansión también de la producción narrativa que tantos teóricos como nosotros todos hablamos hasta hoy, de la importancia de la participación del público como productores también, o como consumidores, como hablábamos ya desde Décio Pinatari, después Alvin Toffler. Y bien, ¿cómo ves este universo tan dinámico y con una perspectiva tan impensable hasta poco tiempo? Bueno, yo creo que el transmedia es la expresión de un macromedia cognitivo. Es decir, que ahí está el saber de la narrativa, independientemente de que esté en un medio o en otro. Cuando alguien cuenta en una historia oral, muchas veces esa historia oral se representaba delante de una tribu, de un grupo de gente, al lado de una fogata, y se gesticulaba. Es decir, que había ya un lenguaje de fantasía, un lenguaje corporal. Pero luego se pintaba también en las paredes, en las rocas, a lo mejor algún personaje que había asustado a los niños, que se había contado allí, un animal con 3 cabezas, una cola larga que echaba fuego, etc. O bien, pues cuando se contaban los grandes cazadores que volvían después de haber estado muchos años cazando, y a algunos se le ocurría pintar a estos rinocerontes, perdón, a estos bisontes en las rocas. Bueno, yo creo que la cultura del transmedia está en el origen mismo de la capacidad del hombre de multiplicar los medios para expresarse. Y por lo tanto, evidentemente que si se expresa oralmente una historia, si esa historia yo la voy a representar luego en una danza con música, etc., no va a ser exactamente lo mismo. No estoy repitiendo la historia simplemente en otro medio. Estoy incorporando elementos del lenguaje, de la fantasía y de la sensibilidad de ese momento, no solo del que está actuando, del artista, diríamos, entre comillas, sino también del público, como en el teatro griego, como todos los teatros antiguos. Siempre el público ha modificado, en cierto modo, al actor. Ha hecho llorar al actor porque siente que hay un elemento emocional que está pesando en la atmósfera de la gente. Ahora bien, si eso yo lo grabo con una cámara y lo llevo luego a un documental, evidentemente no es lo mismo. Ahora, ¿estoy repitiendo exactamente lo mismo? No estoy repitiendo, porque es un acto, es una experiencia totalmente diferente. Por lo tanto, esas discusiones un poco abstractas, ¿no?, sobre el hecho de si el transmedia es simplemente una repetición de lo mismo en otros medios, etc., no es verdad. Para mí realmente es una creación. Entonces, yo creo que el transmedia es una cuestión de la actividad humana, es decir, que de alguna manera está reflejando el deseo de la actividad. Por lo tanto, es el hombre que no está quieto con un solo medio de expresión y está buscando más medios de expresión. Y puede ser que haya medios que producen mayor afección, diríamos, como dicen algunos teóricos, que produce mayor emoción, que hay mayor identificación y que hay mayor empatía. Por ejemplo, yo creo que
el transmedia tiende a conseguir mayor empatía en el público porque le representa de diversas formas un hecho, una historia o a un personaje que puede finalmente llegar a simpatizar o por lo menos a identificarse con lo que se está contando. Y en ese momento, en ese sentido, se está socializando. Transmedia es una socialización diferente. Es como hablabas en el inicio de tu charla, ¿no? Que las personas, la humanidad necesita contar sus historias, ¿no? Necesita, es una cosa atávica, una cosa humana. Entonces, ahí está una apertura, una posibilidad, ¿no? Del público también hacer parte de muchas narrativas, muchas que no pensábamos hasta entonces, ¿no? Es muy interesante. ¿Ves alguna experiencia así también, Lorenzo, perdón? Pregunto, si ves también una posibilidad así también con las propias plataformas de streaming, ¿no? Como hablaba hasta ahora, hasta poco de Netflix, Amazon, también hay una posibilidad así, está encontrando alguna manera del público también participar nestas nuevas plataformas, ¿no? O otras, ¿no? Como hay muchas más pequeñitas, pero muy populares en los entornos de las grandes ciudades, ¿no? En espacios más chicos, ¿no? Sí. Hay dos cosas ahí en lo que dices tú. Yo creo que uno es la cuestión del acceso universal a las plataformas, a los medios, que es una cuestión económica y por lo tanto muy de clase también. Tienes o no tienes dinero para pagar y ver películas, etc. Toda la vida ha sido así. Yo cuando era pequeño me acuerdo, en las tardes de los domingos me iba al cine que había pegado a la iglesia del pueblo, pero no me daban dinero para entrar al cine. Entonces yo me ponía en la puerta, en una de las puertas, y escuchaba el sonido de la película. Entonces yo me he formado mis propias películas escuchando el sonido, que luego he visto, pues algunas de Gary Cooper y todo. Decía, pero ¿cómo? Ah, ahora entiendo por qué. Yo tenía una película totalmente fantástica que no tenía nada que ver con lo que yo había visto. Lo único sí que sabía que cuando había silencio es porque se estaban besando. Cuando la pareja se estaba besando, que es una cosa que los niños odian en el cine. No les gusta que se besen ahí. ¡Ah! Empiezan inmediatamente, o silencio, si el público es adulto, silencio total, ¿no? Ahora, otra cosa es que la historia sea de tal manera que te lleva al hecho, digamos, más erótico, etc., y el beso sea absolutamente necesario, ¿eh? Como una película de Benny Goodman, en donde él va con su orquesta en un crucero y no sé si ustedes saben, Benny Goodman era muy tímido. Y entonces conoce a una chica muy guapa, y están en el lateral del puente mirando el mar y están juntos. Y la chica adelanta un poco, acerca un poco el codo a él y él un poquito más, en fin. Y esto dura no sé cuánto tiempo, o por lo menos para mi expectativa entonces de cuando vi la película, que era pequeño. Bueno, la audiencia del cine en Chile era muy mal educada. Estaban siempre gritando de todo, ¿no? Y entonces, bueno,
llega un momento que alguno grita, ¡bésala, po! Y larga una palabrota que en Chile es muy conocida, ¿no? Y claro, carcajada, abrazo, beso, de todo. Podía haber ocurrido de todo, pero ya no interesaba. Así que ahora ya se había llegado, digamos, a la expresión del público de lo que necesitaba en ese momento del suspenso. Es decir, que una trama que estaba construyéndose, por un lado, la gente había ido construyendo otra, que era muy diferente, ¿no? Entonces, la cuestión del acceso, yo creo que no es solamente el hecho de que tú puedas pagar una película, sino también la posibilidad de que puedas aprender, eh, aprender trucos o aprender elementos de las narrativas para poderlos usar tú en algún momento. Yo no creo que que el futuro sea que uno puede sacar en directo desde la pantalla imágenes e ir construyendo su película. Yo creo que eso es imposible, salvo que sea algún robot que haya sido enseñado. Bueno, todo es posible, ya sabemos. Pero creo que, yo creo que el ejemplo mejor que existe es que hoy la gente casi no necesita el crítico cinematográfico, porque la gente sabe muchísimo de cine, se recuerda de las películas, tiene más capacidad que antes, probablemente no tiene el lenguaje técnico, teórico, que puede tener un, eh, eh, un crítico, pero no le pueden contar así nomás cualquier tipo de historia. Se está viendo mucho ahora en las plataformas que la gente empieza a ver una serie o una película y a los pocos minutos, si no le gusta, clic, se va. Se acabó. Me voy. No me ha gustado. Es un peligro porque evidentemente hay directores que les cuesta arrancar, que van lentamente, ¿no? Figúrense a Antonioni, lo que le habría pasado al pobre Antonioni si hubieran estado las posibilidades que tenemos nosotros ahora de con un ratón clicar y quitarle la secuencia. Es una barbaridad, ¿no? Pero el hecho de que la audiencia tenga en sus manos la posibilidad de seguir o no seguir, incluso de adelantar rápido, esto no así como pasar antes las novelas, ¿no? Pasabas hojas, aquello que no te interesa, mucha descripción, ¿no? De cómo estaba el cielo, cómo estaban las nubes, el agua. Bueno, pues, a ver, ¿dónde está la acción? ¿No? La gente buscaba. Hoy nos estamos haciendo, es un problema porque es una mala educación. Yo ahora me estoy dando cuenta de que estoy cada vez más impaciente respecto a las películas. Estoy buscando, digo, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No pasa nada, ¿no? Entonces, aquí hay un efecto rebote, un feedback, y es que en las plataformas saben lo que está pasando. Y esto es un peligro o es algo positivo. Es un peligro en el sentido de que pueden estar fabricando productos que son de grandes masas. Y evidentemente pues puede ser solamente productos de baja calidad, ¿no? Sin ser clasistas, pero evidentemente pues hay un cine que necesita más reposo, más tranquilidad, más incluso minorías, etc. Pero el hecho positivo, perdón, y el hecho positivo es que haga madurar a mucha gente respecto a cuáles son las expectativas que tiene la gente respecto a las historias que le cuentan, incluso desde el punto de vista temático, incluso desde el punto de vista moral. Hay mucha gente que reacciona y dice, no, esto no puede ser, yo no acepto que en los cines, las películas porno, etcétera, se esté maltratando a las mujeres y hay todo un movimiento ahora para poder enderezar moralmente esta forma temática, digamos, de envolver lo que podría ser el maltrato a la mujer, etcétera, ¿no? Perdón, quería... No, me surgió un recuerdo a raíz de la anécdota del cine al lado de la iglesia.
de que había una película francesa, no la puedo nombrar porque no me acuerdo el nombre ni el director, de los años 70, donde un grupo de amigos se juntaban a ver películas, pero la condición era que a veces veían la imagen y a veces el sonido, por lo tanto, si veían solamente la imagen, tenían que imaginar el diálogo, y si escuchaban solamente, tenían que imaginar cuáles eran las imágenes, y ese era su entretenimiento en este grupo de amigos. Entonces me quedo pensando, entre todo lo que has reflexionado, la pregunta es para todos, ¿no? También para Denny y Vicente, pero sobre todo a ti, Lorenzo, es, ¿estaremos construyendo un mundo a imagen y semejanza del cine? Y no al revés, que sí, como que nosotros queremos reflejar lo que existe en el cine y no que el cine nos refleje a nosotros. Bueno, yo siempre me he preguntado algo parecido, en el sentido de que muchas veces caminando todo decía, me estoy mirando desde arriba. Es un defecto probablemente de ver tanta película, ¿no? A veces esto es muy interesante, que uno construye o reconstruye su historia en función no de lo que ha pasado, no de lo que ha pasado, sino en función narrativa de cómo tú quieres narrar eso que te ha pasado. Eso lo están... hay unos muy buenos textos teóricos, algunos de los cuales he citado allí en el diccionario. Es decir, que la memoria es narrativa, y la memoria reconstruye aquello que le interesa, evidentemente le interesa al sujeto, hay cosas que no quiere recordar y por lo tanto no existen, ¿no? Y aquí se devanan los sesos, los sociólogos sobre todo dicen, bueno, pero ¿tiene sentido o no que la gente cuente historias al científico que en ese momento está grabando, está tomando nota? Porque la gente le está contando a ese hombre una cosa diferente de la que contaría a una señora, seguramente. Bueno, esto evidentemente, pues Freud ya lo decía también, que cada uno pues cuenta la historia como más le va a convenir y le cuesta mucho sacarle la verdad al sujeto porque se está escondiendo detrás de otras historias, etcétera. No quiero llegar ahí donde me da vergüenza llegar, ¿no? Bueno, o bien inconscientemente, por lo tanto ahí está todo el psicoanálisis trabajando en ese aspecto también en el caso del cine, ¿no? Yo creo que aquí hay probablemente el ser humano urbano es cada vez más mediatizado, en el sentido de que nosotros vivimos nuestra realidad a través de los medios. Nos informamos a través de los medios, nos comunicamos con la otra gente a través de los medios, estamos en contacto con la cultura, estudiamos con los medios, etc. Y entonces es muy probable que nuestra dimensión de racionalidad esté muy cercana o muy próxima a lo que es la forma de contar de los medios, es decir, un transmedia, digamos, subjetivo constante. Entonces, en eso yo creo puede ser que el cine a nosotros nos ha enseñado a sentir, a pensar, a ver el mundo de diferentes, digamos, maneras, de acuerdo a la historia que se está contando. Mis recuerdos, cuando yo trato de escribir sobre mis recuerdos de infancia, etcétera, nunca sé hasta dónde, si yo estoy escribiendo algo como yo imagino la película de mi vida, o es que estoy en ese momento simplemente recordando los aspectos más importantes para mí. Pero creo que todos son visuales, creo que todos son mediatizados hoy por hoy. Incluso aquellos recuerdos de cuando uno era más salvaje. Yo me acuerdo yo de pequeño no había televisión y había una radio pequeñita a donde escuchábamos los partidos de fútbol y algún concierto de piano porque le gustaba a mi madre.
eso era todo mi mundo mediático para mí, ¿no? Entonces, tú fabulabas con eso que te llegaba, que era muy poco. Ya había, me acuerdo que una especie de telenovela por la radio en la tarde después de la comida, que duraba media hora, y toda la gente atrasaba el momento de salir de casa al trabajo para escuchar esa historia y todo demás, ¿no? Entonces, esos recuerdos están relacionados con los recuerdos de los medios también. Probablemente nuestros hijos que tienen acceso ya de pequeño a todos los medios, pues recuerdan, tienen una memoria totalmente diferente, evidentemente, ¿no? Entonces, el cine sigue siendo, Alfredo, yo creo, el elemento paradigmático de la memoria y sobre todo de la expresión artística, ¿no? Nosotros, de alguna manera, cuando pensamos en el cine, pensamos en cómo nosotros nos manifestamos artísticamente, sea como espectadores o bien como posibles creadores, etcétera, ¿no? Creación y narración son los dos pilares, ¿no? Claro. Sí, Bueno, sí. no le hemos dejado preguntar nada a Denis porque yo he abusado de preguntar. Perdona, podía agregar una cosa. Se dice también respecto a lo que dices tú, la relación entre percepción y acción. Es decir, que la percepción que nosotros tenemos del cine es probable que nos lleve también a actuar inconscientemente en forma narrativa. Yo estaba viendo, que me lo recordó justamente mi amigo Alfredo, Secretos de un matrimonio, y estaba viendo cómo la reacción que hay en esa conversación en los 5 capítulos, creo que son, o 4 capítulos de la historia de Bergman, hay un constante elemento de cambio de giro. Entonces, toda la historia son cambios de giro de él o de ella en relación con lo que está sucediendo en esa pareja. Entonces llega un momento en que tú estás viendo esta serie y estás esperando el cambio de giro. O sea que te conviertes en una especie de técnico a ver, ¿cuándo va a haber el cambio de giro? Estás calculando, incluso miras la hora. Dice, uy, ya llevamos 5 minutos. Aquí tendría que haber ya un precedente de lo que va a cambiar, etc. Bueno, yo lo comenté, me acuerdo algo parecido en una clase y un estudiante me dijo, eso es una barbaridad, es terrible, eso no se puede, ¿cómo se puede hacer eso? Eso es bárbaro, ¿no? Entonces ya no se disfruta de nada, digo, claro que se disfruta doblemente Claro. de lo que estás viendo porque quieres creer, porque vas a creerte todo, y por otro lado el hecho de que, bueno, ustedes que son también guionistas y creadores, pues lo entienden perfectamente. El hecho de que uno puede incorporar las estructuras y dice, bueno, ahora yo pondría esto, pondría este otro, ¿no? Así que estamos... Incluso la técnica de la serie que has nombrado, Secreto de un matrimonio, los 4 primeros capítulos comienzan con el rodaje, todos con barbijo, y el último no. Entonces uno se queda esperando y dice, pero ¿por qué me ha cambiado y no comenzó el rodaje hasta que termina así, ¿no? Como para decir, esto es elíptico, ¿no? Sí, sí, bueno, basta con los cambios de planos ahora, de repente, que el mismo Bergman lo hace, ¿no? De repente Sí. cambia, es decir, hay debería haber un cambio de plano en el momento en que está hablando la otra persona y la cámara sigue allí, con lo cual dice, bueno, pero ¿a dónde está mirando? Sí. Pero todo eso es muy atractivo, evidentemente un creador lo puede hacer, no es una cuestión simplemente técnica, ¿no? Por cierto. Sí.
Yo tengo una pregunta, no sé si alcanzamos a contestarla, ¿no? Creo que es una pregunta incluso para nosotros cuatro, porque yo no tengo la respuesta y no tengo ni idea de la respuesta. ¿Qué es que quiero, ¿no? Compartir con ustedes? Hace muchos años ya yo estoy investigando sobre las narrativas por imágenes. Bueno, desde siempre, pero hace 5 años que yo asumí que tenemos una narrativa que yo llamo de imagéticas. De ahí viene el nombre del MA Studies, ¿no? Media Ecology and Image Studies, estudios de imagen. ¿Y por qué? Porque creo que siempre hemos tenido momentos donde un tipo de narrativa, un tipo de lenguaje era la más utilizada por nosotros, seres humanos. Lorenzo acaba de decir, ¿no? Del tema de antes la oralidad, ¿no? Que nosotros hacíamos, aunque teníamos otros lenguajes, otras narrativas, las pinturas, etcétera, etcétera, la oralidad por un tiempo ha sido la más importante. Después pasamos a tener ahí la escritura, ¿no? Cuando llegó la prensa por Gutenberg, que pasó a ser un lenguaje protagonista, ¿no? Y mientras teníamos seguimos teniendo la oralidad, las pinturas, etcétera, pero la escritura era la más importante en ese momento. Y hace un par de años, bueno, muchos años ya, desde que llegó la fotografía, después el cine, la televisión y ahora la internet, tenemos la imagen como básico, ¿no? Eso es una cosa que vengo trabajando hace muchos años y creo que es ahora el momento de la imagen como protagonista. Y de ahí yo acabo haciendo una conexión con lo que los tres pasaron por decir, ¿no? Acabaron por decir en la charla, del tema de las narrativas, ¿no? De las narrativas audiovisuales. Y las narrativas audiovisuales, de alguna manera, son propias de nosotros. Nosotros, salvo las personas que no pueden ver, ¿no? Nosotros tenemos una narrativa por imágenes. El mundo es audiovisual para nosotros que estamos mirando, ¿no? A las cosas. El sueño es audiovisual, pero es un sueño audiovisual que de alguna manera hace lo que Alfredo dijo, ¿no? Que es nosotros estamos reflejando el cine o el cine está reflejando nosotros. Tal vez los dos, no sé. Pero mi pregunta es exactamente las narrativas actuales que siguen por un camino muy distinto, que no es transmedia, como estábamos nosotros hablando aquí, no solamente transmedia, sino el tema de las series. ¿Por qué digo eso? Porque las series, distinto de la película de cine tradicional, las series no respetan nuestros sueños, el formato de nuestros sueños. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy soñando, yo tengo un sueño por la noche. Mañana, muy difícil tener un sueño que es una continuidad del sueño de hoy, ¿sí? Y el cine es así, tenemos un sueño. No tenemos una continuidad del sueño, no, a menos que tengamos ahí Star Wars 1, 2, 3, 5, 17, no sé qué. Pero normalmente no, es una película. Pero ahora las series parece que son las narrativas audiovisuales del momento. Si nosotros entramos en el Netflix, solo aparecen las series. Netflix produce series que son cortitas, como Los Sueños, pero al mismo tiempo tiene una continuidad. ¿Qué creen ustedes tres sobre ese tema? ¿Será que la Netflix y los productores audiovisuales quieren cambiar la manera como nosotros tenemos los sueños? ¿O será que eso es solo una moda, ¿no? Los tres, creo que la pregunta es para los tres. Bueno, yo anticipo que hay una serie, cuando estabas hablando, Denis, que me llamó mucho la atención, que se llama Regreso a Casa, producción de Julia Roberts con Julia Roberts, es de Amazon, es producción de Amazon, y ella es la productora, que justamente usa los formatos 16/9 o 3/4 para reflejar el pasado y el presente. Entonces uno va viendo el pasado y el presente según el formato, y cuando necesita entrar en un recuerdo, cambia el encuadre. Entonces, por lo tanto, uno va viendo como distintos momentos y encima se llama Regreso a Casa. Creo que está muy relacionado con eso. Ahora, no sé si tengo una respuesta concreta a la pregunta.
La pregunta sobre serie me hace pensar en las series porque sí, efectivamente nos están modulando, ¿no? De alguna forma. Y la concreta sería esa. No creo creo que hay mucho de moda también. Yo puedo hablar un poquito muy pronto, muy rápidamente, que es que el proceso de soñar es un proceso seriado también, es un proceso que no es fluido, continuo, ¿no es? Es así que hablan hoy los neurocientistas que están estudiando los sueños. Pero entonces, no estoy hablando que una Netflix o Amazon estén buscando repetir un proceso onírico, ¿no? No es esta la cuestión, porque me parece que la cuestión que importa para ellos es mantener el público atento a la serie y hablando de la serie por más tiempo que for, ¿no? Penso solo eso, me parece. Sí, bueno, Netflix es una industria, es una gran fábrica, evidentemente, y los fabricantes no quieren pérdidas. Entonces, lo que tiene que buscar es dónde va la demanda. La demanda va por aquí, pues vamos a ir por allá. Si toda la gente pidiera porno en el mundo, solo harían porno, no hay ningún problema. ¿Cambiarán las leyes en Estados Unidos que son muy estrictas? Seguramente. Ustedes recuerdan que antes no se podía mostrar un pecho, un seno descubierto en las películas norteamericanas. ¿Y qué pasa ahora? Se acabó. Eso se acabó. Ni siquiera ponen para mayores de 18, etc. Mayores de 16, cuando hay drogas, todavía ponen mayores de 16 porque hay drogas, pero no hay un desnudo. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que puede haber drogas, etc. Eso está mal. Yo creo que el poder en los medios de comunicación, que ya sabemos nosotros que es fundamentalmente económico, o sea, se hacen películas porque eso puede ser rentable, no por una cuestión cultural, evidentemente no. Pero es fácil poder hoy por hoy, por todos los medios que hay, por los big data, etcétera, saber cuáles son las preferencias de los públicos. Y así como antes era la publicidad la que podía inducir, probablemente, no estamos tampoco muy seguros, ciertos tipos de preferencia por los productos, y para eso acompañaban entonces a la serie, a las películas, hoy son otros los elementos. Y entonces Netflix no necesita, digamos que las compañías, el poder económico no necesita la publicidad hoy por hoy para poder vender. Antes era solo la publicidad, ahora no. De hecho, las compañías de análisis de las audiencias ahora no solamente están midiendo el tiempo de la gente frente a una película, una serie, etcétera, sino además qué hace esa gente, cómo se está comportando respecto a lo que está viendo y cuál es su historial, desde cuándo que está viendo esto. Yo, por ejemplo, en Netflix me he dado de baja hace 3 meses porque todo lo que había interesante ya lo había visto y no había nada interesante. Así que le dije, señores, chao, me voy hasta que ustedes pongan cosas mejor. Y me están escribiendo, pero todos los días, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cuándo vas a volver? Lorenzo, ¿tú puedes creer? Ese seguimiento ad hominem que están haciendo los medios es una cosa nueva. Entonces empiezan a crear una especie de cordón umbilical contigo, ¿no? Suponte que yo me sincero y que tengo tiempo y les digo, hombre, no, es que no me gusta tal cosa. Eso va a una base de datos y esa base de datos va a otros millones de personas que están más o menos, digamos, mirando
o accediendo a un tipo de producto. ¿Ah? Así que por ese lado yo creo que la cuestión es fundamentalmente dinero y las buenas historias venden y sobre todo si son las historias que pueden interesar más a la gente. Toda la vida que escribía sobre las series de televisión aquí en España, criticaba a las televisiones porque no había productos interesantes para los jóvenes, para los adolescentes. Todos los productos eran familia, todos, desde el pequeño hasta el abuelo, etcétera, pero no había específicamente sobre los temas de esto. Respuesta de los productores, Lorenzo, es que los jóvenes no gastan. Pero a partir de los últimos 20 años, los jóvenes han empezado a gastar. Es decir, que el nivel de edad de gastos se ha bajado. Y por lo tanto, cada vez hay más películas de instituto, de liceo, de escuela, de los niños, etcétera, de los niños, las niñas con niñas, niños con niños, bueno, todo mezclado, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es un producto que es muy rentable. Y si ustedes miran ahora en las plataformas, van a ver que los productos para adolescentes han subido muchísimo. Yo creo que hay un 30% en este momento de oferta de temáticas adolescentes en las plataformas. En películas o en series. En las series hay muchísimas. Yo ahora ya no logro ya discernir cuáles son las temáticas, digamos, que he visto, porque son muchísimas. Está muy segmentado todo, en fin. Respecto a la cuestión de los sueños y esto, yo creo que nosotros soñamos imágenes fundamentalmente. Y entonces esas imágenes tienen una carga narrativa que no es explícita, porque nosotros somos los que cuando recordamos hacemos, ¿no?, una conexión lógica entre una imagen y otra imagen. Sobre todo nos preguntan, ¿pero por qué he ido a soñar esto? ¿De dónde he sacado este tema? Etcétera. Pero nosotros estamos fundamentalmente soñando. Entonces, yo creo que el hecho de que las plataformas cada vez tienen mayor capacidad para mostrar imágenes digamos, de todo tipo. Es decir que, si ustedes recuerdan las series, las telenovelas, eran todas en interior porque era más barato. Punto. Con lo cual veíamos siempre lo mismo, los cartones pintados. Hoy es difícil ver series que estén solo hechas dentro de un plató. Están generalmente hechas también en exterior o solo en exterior e incluso con diferentes tipos de localizaciones. Eso quiere decir que hoy hay más dinero para la producción y hay mayor posibilidades tecnológicas para las imágenes. Por ejemplo, a mi mujer le encantan las series nórdicas, sí, sobre todo las policiales. A mí las policiales yo las veo muy poco porque no es que me interese mucho, pero tienen unos escenarios naturales tan bellos que digo, por favor, para la imagen un momento. Mira qué belleza, pero bueno, es que me gustaría tener una pantalla gigante para poder disfrutar allí, porque es la imagen la que estás disfrutando, independientemente de lo que estén contando. Y luego, evidentemente, pues también se ha mejorado mucho el acercamiento en los primeros planos, y entonces se disfruta mucho con primeros planos bien estructurados, etcétera, que tienen mucha atracción, ¿no? En fin. Podríamos recordar la frase del cantautor Luis Eduardo Aute que decía que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Algo parecido, ¿no? Ahí Vicente está citando a Trapped. Trapped es de Islandia. Sí, sí, Ajá. excelente. Excelente. Sí, sí. Claro. Hay Sí. varias, ¿no? A mí me encanta porque ahí yo puedo conocer un idioma que yo no tengo ni idea, un sitio que yo no conozco, ¿no? Siempre quedamos mirando a esas series, todas. Ahora, hay series que cambian. Yo creo que todavía
ya pasamos del tiempo, pero por mí quedamos aquí todo el día. Pero una serie que me ha gustado mucho, ¿no? Se llama Dark. No sé si ustedes miraron esa serie de Netflix y que es fabulosa, ¿no? Que tiene dos alemana. más. Sí, exactamente. Y que más que un salto, ¿no? Un cambio temporal todo el tiempo, tenía un cambio de mundo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Yo voy a decir que yo intenté comprender la serie todo el tiempo y hasta ahora no comprendí por completo. Nosotros hemos publicado en este último volumen las series de, ¿cómo se llaman? De cámara lenta que van por los fiordos, por ejemplo, nórdico aquí en Europa, la cámara puesta en un barco, en la popa, y es durante 20 horas. La serie dura 20 horas y tú puedes estar mañana, tarde y noche si quieres, ¿eh? Entonces va pasando, no hay corte, no hay montaje. Esto llega a los puertos, la gente recibe, la gente baja, sube otra vez al ferry y continúa. Se ha hecho también con el tren, también en Alemania, no sé qué otros países. Bueno, entonces te ponen la cámara en la locomotora y el tren va toc, 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 lentamente pasando entre los valles, las paredes de los cerros, de las montañas, etcétera, pasando por los puentes, horas y horas. Mírenselo porque es muy interesante. Y están ahí los títulos para que se puedan ver porque están accesibles también allí, ¿no? Claro, yo pensaba en el tren el tren de Chile de hace, creo que 20 años, hace que murió el último tren, porque lo había matado Pinochet ya de toda la red ferroviaria. Y para desplazarse 800 kilómetros, pues tardaban 48 horas, 2 días enteros. Se les acababa la comida, se acababa todo porque el tren tuk, tuk, tuk seguía, ¿no? Claro, eso, ibas mirando por la ventana y era como estar fuera del tiempo, totalmente, ¿no? Es decir, que el tren seguía, digamos, eran trenes alemanes de comienzo del siglo XX. Entonces, era como volver, digamos, a los tiempos de los primeros trenes que habían pasado de las diligencias a los ferrocarriles, ¿no? Pero el tiempo pasa, ¿no? Bueno, esto no era una plataforma, sino que era la realidad del tren. Es lo que tardaba, es la realidad del tren, ¿no? Con lo cual, tú salías de una estación y luego no sabías cuándo ibas a llegar. Decías, bueno, escribo una carta, acabo de salir de la estación tal y ya llegaremos en algún momento, ¿no? Ahora, esto que que ocurría en la vida real y que podría ocurrir también ahora en cualquier viaje y que lo reflejan esas otras series, hay algunas incluso de noche para dormir ahí en YouTube, que es 10 horas con nocturnas, o sea, de imágenes nocturnas, donde no pasa nada, ¿no? O sea, más esta de los fiordos y que vas viendo el paisaje, son narrativas donde el tiempo va exactamente, no sé si hablar de narrativa, pero sí son narrativas, pero el tiempo está expandido. Cuando toda la narración que vemos en Netflix o en lo otro tiende más a un plano de pocos segundos, porque la velocidad del montaje es ya tan veloz que la gente lo comprende inmediatamente, pero son de montaje veloz. O sea, asistimos a un momento donde contrastan las narraciones de segundos con narraciones expandidas muy lentas. Es una reflexión, no es una pregunta, ¿no? Sí, es dejarse llevar, ¿no? Dejar como esas músicas del atardecer en Ibiza, ¿no? Que, Sí. ahí va, tum, 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 sonando y no tienes ningún apuro, ¿no? En fin, pues... Sabes que yo estaba pensando aquí, creo que esa será la última reflexión o pregunta, no sé, pero estaba aquí pensando en una serie documental, se llama Human o Humano, hecha por Ian Arthur Bertrand.
Es una serie documental de ese francés y ha sido producido por YouTube. Está gratis en YouTube, puedes bajar en alta calidad, etc. Y es una serie de documental que ese documentalista ha grabado por todo el mundo y entrevistado personas para hablar sobre la vida. Entonces dejaba un escenario negro para mantener una falta de noción espacial, ¿no? Pero al mismo tiempo empezaba cada bloque de entrevistas, empezaba con una imagen por drone, una imagen aérea, algo que Vicente habló muchas veces ya sobre la volumetría audiovisual, ¿no? Y que de alguna manera servía para ambientarnos, para localizarnos en algún sitio, porque nosotros tenemos una necesidad de estar en algún sitio, ¿no? El concepto de lugar, ¿no? No lugar, que es lo que Marc Augé va a escribir, es totalmente la falta de necesidad de estar en un sitio. Es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos hablando desde Bauru, São Paulo, Rosario no, Córdoba y Barcelona. Y estamos en un no lugar, ¿no? Yo me pregunto si lo que tenemos en estas series, ¿no? Para ponernos en algún sitio, es porque tenemos la necesidad de estar en algún sitio, o es solamente una tradición cinematográfica. No sé si queda claro mi reflexión, no es una pregunta, pero porque nosotros a veces tenemos esa necesidad de estar en algún sitio, pisar en el suelo, o no, es una tontería que estoy hablando, o pensando, no sé. No, es muy audiovisual lo de tiempo y espacio, pero es una linda reflexión, sí. Yo he leído hace poco de una escritora que reflexionaba sobre el inconformismo de nosotros. Es decir, cuando tú estás en un lugar, quisieras también estar en otro. Por ejemplo, yo tengo nostalgia, por ejemplo, de los lagos de Chile, continuamente, tanto que he puesto en la pantalla aquí un lago del sur de Chile, etc. Quisiera estar allí, pero yo sé que cuando estoy allí me aburro, porque tanto tiempo en un lago, la verdad es que tienes ganas ya de salir, de irte a otro lado. Esta incapacidad, ¿no?, que llaman aquí en España culo de mal asiento, ¿eh? Es decir, que es como Mafalda, ¿no?, que decía, pero ¿qué estarán haciendo en el otro lado? Ya me gustaría a mí también estar allí, ¿no? Entonces, el hecho de, bueno, yo creo que es la aspiración a la ubicuidad, que nos creemos dioses, ¿no?, como decía aquel, ¿no? Entonces, esa necesidad, y gracias a eso, porque somos inconformistas, eh, estamos vivos, estamos creando, no nos conformamos simplemente con lo que tenemos, ¿no? No nos saciamos. Entonces, esto tiene que ver evidentemente con el concepto de actividad humana, ¿no? Es decir, que nosotros necesitamos la acción. Toda, como decía Varela, toda percepción es acción. Él habla de enacción, ¿no? Toda percepción es una acción, y toda acción es una percepción de algo, ¿no? Entonces nosotros estamos siempre percibiendo ese otro. O bien, y ahí está la envidia también, que es una forma, digamos, inmoral, ¿no?, de buscar el inconformismo, ¿no? La envidia de otro, ¿no? O lo que llaman envidia sana, que es la envidia de una situación, alguien que lo está pasando muy bien, y uno dice, ¿cómo te envidio a ti? Es diferente, ¿no?, el tema. Y eso yo creo que también tiene mucho que ver con la fantasía. Hay cosas, es que uno se pregunta, bueno, es que yo estoy añadiendo de mi propia fantasía algo que quisiera ver, pero que no está realmente en la imagen, le estoy agregando. A mí me pasó un hecho hace 3 o 4 días. Estaba escuchando un concierto de piano de la Hélène Grimaud. Es una artista de piano que debe tener ahora pues unos
45, 50, algo, bueno, es un genio, ¿no? Y había una composición que tenía, si no me equivoco, de Beethoven, ¿eh? Bueno, no quiero ahora pecar de pesado con esto. Esa mujer estaba totalmente inmersa, evidentemente, en lo que estaba tocando, ¿no? Y su cara estaba totalmente transformada. Y hay un momento que le cogen un primer plano y mantienen ese primer plano, y era exactamente la imagen de que podía tener una mujer, podía tener también el hombre, pero estamos hablando de ella, de un orgasmo. Eso solamente lo puedo conversar con ustedes, no es para conversarlo así en forma grabada, pero era toda la expresión de esa mujer, era de un orgasmo tocando el piano en ese momento. Y no era una postura, o sea, no se estaba inventando nada, porque esa mujer se mete totalmente cuando está tocando y si les interesa y comprobar que no es solamente una fantasía mía, lo buscaré y se los mandaré para que... y entonces yo me pregunté, digo, ¿cuánto hay aquí de algo que tú estás imaginando? Porque es una bella mujer también, ¿no? Pero claro, ese primer plano es un plano, ese primer plano es como, me acuerdo que los autores de Cahiers du Cinéma en los años 70 hablaban del erotismo del primer plano, que el primer plano se filmaba como si se filmaran los genitales, sobre todo el primer plano de las mujeres. Eso decían entonces los sabios de Cahiers du Cinéma. Y bueno, yo comenté una cosa así en el curso, me acuerdo. Los estudiantes decían, pero este tío está loco, este hay que llevarlo al hospital. Y no, les dije, no, pero si está aquí, mira, se los leí. Digo, reflexionen ustedes sobre esto, realmente, ¿no? Entonces, yo siempre me decía, bueno, pero estos locos son unos salidos mentales, son unos pervertidos, estos críticos, porque están, digamos, agregando cosas de su imaginación que están viendo ellos o que es así. Y él decía, este autor, que ahora probablemente era como Lee, fíjate, que era decía, Hitchcock filma los primeros planos de las mujeres como si fuera un culo, como si fuera una nalga. A mí se me ocurrió leer eso a los estudiantes. Yo no sé cómo las mujeres no me salieron a pegar, a pegarme con los zapatos. Me doy cuenta que era una barbaridad decir eso en ese momento, aunque hoy sería peor, probablemente. Hoy sí, hoy no salgo vivo de la clase. Bueno, nada, es una anécdota para decirles, yo siempre me pregunto, bueno, ¿hasta dónde estás? Así como mi mujer dice, no, tú siempre te inventas, y no es verdad eso que hiciste con tu hija, que te fuiste no sé dónde, al museo, no es verdad, te lo inventas. Yo siempre pero ¿estoy inventando? ¿O es que llega un momento, digo, debe ser la vejez? Debe ser la vejez. ¿Sabes qué? No sabes si es verdad lo que te inventas. Hay un libro sobre Fellini, sobre Federico Fellini, no recuerdo cuál, pero el que hizo un norteamericano que en su investigación le entrevistó a Giulietta Massina para confirmar alguna información. Y Giulietta Massina le decía, eso que él cuenta no es cierto, se lo cree de tanto contarlo. Y además, y le contaba de otras cosas, y dice, no, eso no, porque cuando él dice que pasó eso, en realidad no estábamos en Italia, estábamos en otro lado. Por lo tanto, Fellini vivía de los recuerdos que creía y que contaba. Seguro. Y bueno, también es una vida paralela muy bonita de vivir, ¿no? La que uno se cree. De levantarse de la realidad, ¿no? Es la película que nos acompaña, porque es nuestra película la que escribimos con esas fantasías, claro, o próximos a recuerdos reales. ¿Y por qué no es válida también, no? Una película transmedial que nos escribimos nosotros mismos. claro. Pues yo me acuerdo que en la entrevista anterior que me hiciste de Alfredo, yo comentaba esa frase
de Big Ship, la película, no sé si la han visto ustedes. El Big Ship, cuando el viejo le dice a su hijo, nosotros estamos siempre, el hombre está siempre contando historias y al final no sabe si esas son las historias que ha vivido o no. Dice, nos estamos siempre contando historias, está contando historias. Al final no sabemos si esas historias han existido o no, pero como... y aquí está la frase. Pero como la hemos contado tantas veces, la creemos. Pensamos que es verdad. Esa es la frase. Como la hemos contado tantas veces, pensamos que es verdad. Que está en el primer volumen ahí de Big Ship, ¿no? Por lo visto, y Fellini le hacía honor a esa frase, Exactamente. por lo que dice Giulietta, sí. Pero Exactamente. esa trascendió porque Fellini es conocido, la entrevistaron a Giulietta, pero todos tendremos un poco así también, ¿no? Bueno, es una forma, yo creo, de escapar de lo gris de la vida, de la, ¿cómo se dice? Del aburrimiento de la vida, ¿no? Sí, muy filosófico. El aburrimiento es una cosa terrible. Yo creo que nunca nadie ha estado más aburrido que yo cuando era pequeño, los domingos en casa. ¿Cómo me aburría? Dios mío. Y no me daban dinero para ir al cine, que era mi escapatoria, porque era una familia pequeña, era mi hermano y yo. Entonces, estar allí en domingo encerrados en casa, ellos leyendo el diario, tranquilamente los padres, y no querían salir porque habían trabajado toda la semana. Claro. Entonces no salíamos, no había automóvil. Nosotros éramos pobres, no salíamos a una casa, a una segunda casa, a una segunda residencia. Entonces ahí estábamos metidos el domingo. Y yo odiaba absolutamente el domingo. Yo quería la escuela, quería a los chicos ahí, a ver, estar con ellos, en fin. Y el aburrimiento. ¿Qué cosa más terrible es el aburrimiento? Claro, es que entonces es cuando uno se inventa cosas. Yo me acuerdo que de cualquier cosa me inventaba algo porque necesitaba salir de ese aburrimiento. Ya te digo que me escapaba, más pequeño aún, me escapaba al cine a escuchar ahí la película. Esa es magnífica, esa anécdota es magnífica. Sí, sí, sí. Muy bueno. Bueno, antes de cerrar, porque creo que ahora tenemos que cerrar, senão Vicente me mata, porque Vicente tiene que ir a la peluquería, tal, ¿no? Y, para hacer un peinado aquí distinto. Y Alfredo también tiene que mirar un poco de las musas felinianas. Antes de cerrar, sí, yo sé, yo estoy mirándolas ahí. Yo solo recordar a todos, ¿no? Que la verdad, porque estamos hablando de la mentira, de la verdad, no sé qué, si ha pasado eso, la verdad no existe, ¿no? Existe mi verdad, la verdad de Alfredo, de Vicente y de Lorenzo. No existe una verdad única, y eso creo que es lo más bonito de la vida, ¿no? Porque la verdad es lo que nosotros miramos, escuchamos y interpretamos. Entonces ahí que exactamente, soñamos y todo, y ahí está nuestra narrativa propia, ¿no? Una narrativa lamentablemente cada vez más individual, ¿no? Y que nos hace tener ganas de hacer un rescate, ¿no? Al pasado, más o menos lo que Lorenzo acaba de decir, ¿no? Porque la nostalgia, ¿no? La nostalgia de los lagos de Chile, etcétera, es algo que cada vez más nosotros, ciudadanos, nosotros seres humanos, estamos necesitando en realidad. Hay un libro que me gusta mucho, yo quiero recomendar a los tres y a los que están mirando aquí nuestra charla hasta ahora, que se llama Retrotopía, que ha sido el último libro de Zygmunt Bauman. Yo lo tengo digitalizado, incluso puedo compartir con ustedes. Yo lo tengo físico, pero ya lo pirateé. Entonces voy a compartir con ustedes, que es muy interesante. Y la presentación del libro es sobre la nostalgia, que era considerada una enfermedad hace muchos años, que en realidad es lo que más nos hace vivir, que es pensar en el futuro al mismo tiempo, intentar rescatar el pasado. No sé.
Acaba de confesar el delito y están grabando, ¿eh? Exactamente. Ah, no. Sí, sí, sí. Yo creo en el conocimiento libre. No, el tema de la verdad en el cine, yo creo que nos aporta a nosotros el cine el hecho de decir que tu verdad no es la única, que hay otras también. Exacto. Aprendes a ver otras, ¿no? Estos falsos, estas falsas personalidades que hay, ¿no? Que son muy ricas en el cine. Entonces, tu verdad no es la única. Eso cuesta mucho porque uno trata de defenderse como un gato de espaldas, ¿no? Para no aflojar tu verdad, ¿no? Pero eso necesita mucha madurez. Que el otro pueda tener también la verdad o que su verdad sea también tan verdad como la tuya, a lo mejor, tanto una como otra. En fin, bueno. Y el cine, las historias del cine en ese sentido, yo creo que son una buena enseñanza, de poder... hay guionistas además que son bárbaros, ¿no? Para esto, para presentar el problema moral de la verdad, ¿no? Del ser humano. Cosas increíbles. Pero bueno, aquí ya entraríamos en otra discusión. Seguramente. Bueno, Y que tenga otras y otras y otras. No será para el Congreso, pero que será para nosotros personalmente, para que tenemos que... Sí, pues también lo dijimos con Vicente el día de la presentación del libro. Podemos de vez en cuando juntarnos y Sí. hablar como ahora, nosotros cuatro, o alguno o alguna invitada más, etcétera. Yo encantado. Com uma certa frequência, Sí, sí, sí. um exercício para pensarmos e hablarmos e trocarmos Sí, películas, libros. Muito bueno, muito bueno. una tertulia. Sim, sí, Sí, exactamente. está Por lo muy bien. menos para eso ha a servido mí me encanta. la pandemia, por lo menos para eso. Para eso ha servido el diccionario. Ah, verdade, verdade. Que ya está en el número Eh, 2. Bueno, que quiero, no es necesario que haya un tema específico que haya estudiado ninguno. A lo mejor hay temas que pueden interesar y que luego pues se puede ir conversando, ¿no? Ó, mira, el próximo poderia ser metaverso. 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 el próximo diccionario. No, el próximo encuentro, la ¿Eh? próxima tertulia. Metaverso. Perfecto, perfecto. Bueno, pues Bueno, mándanos Anoto. 2 líneas. voy a agradecer a los tres ahora oficialmente y después de oficialmente cierro la grabación y ya charlamos unos minutos más. Quiero agradecer a los tres, a Vicente por la idea de juntar a los amigos, a Alfredo por presentarnos las musas felinianas por detrás y a Lorenzo por presentar el diccionario de teorías narrativas 2 por detrás y además a los tres juntos por proporcionar a May Studies y a mí personalmente una alegría, los otros cuatro que sea, pero una alegría de nos encontrarnos y de aprender tanto sobre las teorías narrativas sobre las cuales nosotros hablamos tanto, ¿vale? Excelente.